porque no podemos usar las ecuaciones de gases, que es un error súper común en los parciales. Como gases encima es la última unidad que vimos, no podemos usar las ecuaciones de gases. Eso es clave. Si nos dice el líquido, tenemos que prestar mucha atención a eso. Pero nos dicen que ocupa, no, que en este volumen hay 2,5, 2,50 moles de moléculas. Mol de moléculas. ¿Se entiende esto que digo de que es un líquido? ¿Y se entiende la información que nos da el ejercicio? Y nos preguntan, el número de moléculas presentes. ¿Cómo pasamos de moles a moléculas? ¿Qué nos relaciona moles con moléculas? Un mol, ¿cuántas moléculas son? Lo tienen escrito acá arriba. Esto vale siempre. Esto no cambia. Entonces, 2,50 moles, lo multiplico por este número y me da el número de moléculas. Estos son moléculas por cada mol. Lo voy a poner así tenemos las unidades evidentes. Moléculas por cada mol. Entonces mol se va con mol y el resultado nos queda en moléculas. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Sí o no, chicos? ¿Cuánto da? 1,51 por 10 a la 24, dijimos, moléculas. ¿Estamos de acuerdo? Moléculas. Le voy a meter un poco de púa, Álvaro, si me dejas un minuto. Pero claro, ¿Esta cuenta es lo que me pide el ejercicio? O sea, ¿es el resultado final? O sea, el ejercicio me pedía esto, averiguo el número de moléculas que hay en 2,5 moles. ¿Qué pedía el ejercicio? 512, ¿sí? Número de moléculas presentes. Sería, sí, el número de moléculas presentes Muy y el bien. O volumen sea, molar. bárbaro. O sea que es el número de moléculas presentes en 150 centímetros cúbicos, lo que es lo mismo 2,5 moles. ¿Sí? ¿Es el resultado final de lo que me piden? Sí. Entonces lo redondeo a 3 cifras significativas. ¿Sí? Si no fuera el resultado final, ¿qué me conviene hacer? Porque ustedes, Álvaro, ya le dieron el resultado redondeado a 3 cifras significativas Dejarlo porque es el así y final. terminar todas las cuentas. Claro, Y después redondear. dejarlo con la mayor cantidad de decimales, por eso. ¿Sí? Porque si todos se lo tiraron ya redondeado por el chat, ¿sí? Que me parece bien, pero bueno, fíjense que el número en realidad, o sea, cuando hacían la cuenta, les quedaba un número con 4 cifras significativas. Podían haberlo usado completo si tenían que seguir haciendo cálculos, ¿sí? Y para el ítem B, ahora Álvaro les está poniendo la cuenta. A ver cómo hacemos. bien, ¿no? Hacemos esto. Esto obviamente da 150
centímetros cúbicos. Pero acá está la clave. ¿Cuánto vale el volumen molar? Primero, ¿cuánto da esta cuenta? Y después, ¿cuánto vale el volumen molar? Perdimos, Eli. A ver, ¿quién me puede decir por qué Álvaro puso un mol? O sea, que 150 centímetros cúbicos contienen 2,5 moles de moléculas, lo sacamos del enunciado. ¿Por qué Álvaro puso abajo de 2,5 moles de moléculas un mol? Es conceptual, chicos. ¿Por qué puso un mol y no 10 moles? ¿Qué sé yo? Oh, yo pensé que hacía una pregunta fácil, Álvaro. Sí, no, los perdimos totalmente. ¿Alguien no entendió eso que yo escribí? ¿En qué están? ¿Se desconectaron? ¿Se les cortó la luz? ¿La casa? Y encima está escrito en la pantalla, o sea, me lo tienen que leer nomás. Esto que escribí acá Claro. es la definición de volumen molar. Entonces, si el dato que nos dan es el volumen de 2,5 moles, hago 150 dividido 2,5 y eso me da, queda 6, eso, ¿se cuenta? ¿Sí o no? Da 6, no tengo calculadora, la Da estoy haciendo 60 Da 60, 60. bueno. Está bien. ¿60 qué? Centímetros centímetros cúbicos. cúbicos, pero es raro porque es Perfecto. centímetros cúbicos dividido mol. Perfecto, el volumen Muy molar bien. vale 60 centímetros cúbicos dividido mol. Igual que la masa molar la damos en gramos por mol, el volumen molar lo damos en centímetros cúbicos por mol. Importantísimo que pongan bien la unidad. ¿Sí? Fíjate que cuando vos haces la regla de 3, ¿sí? Cuando vos haces un mol por 150 centímetros cúbicos dividido 2,5 moles, el resultado te da en centímetros cúbicos, ¿sí? El volumen molar es todo ese renglón. Fíjate que el renglón dice 60 centímetros cúbicos equivalen a un mol. Todo eso es el volumen molar. El volumen molar es el volumen de un mol. Son 60 centímetros cúbicos por cada un mol. Por eso quedan centímetros cúbicos sobre mol. Ahí que preguntaban por las unidades. ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Se entendió este? ¿Qué más piden? Este ejercicio no pide más nada. Nada más. No sé si teníamos alguno más de la serie 5 porque me perdí en el chat y no lo anoté. No, no, yo los anoté de la serie 5, teníamos estos dos, el 512, y después pidieron uno de la serie 4 que yo ya lo tengo Ah, si querés para hacer, 420. Ah, bueno, el dale. 428. Listo, dale. Entonces dejo de compartir Bueno, yo. ¿Quedó alguna duda de esto? ¿Se entendió, chicos, chicas? Las unidades, ¿son conscientes de que si ponen mal la unidad les vamos a poner mal el ejercicio? Aunque el numerito esté bien, porque no tiene sentido. Porque si yo voy a la verdulería y le pido 4 horas de papa, no tiene sentido. ¿Está bien? Yo no puedo comprar 4 metros de queso rallado. Es el mismo No, error. ¿Lo ven? consulta, Sí, sí. Consulta, el tema del volumen molar ahí, si lo ponemos sí, en 60 centímetros cúbicos y las tres cifras significativas, sí, en realidad sería 60,0, es correcto lo que decís. ahí, O eso, sea, para eso iba a ponerlo con preguntar. 3 cifras significativas, siendo estrictos, sí, está muy bien esa corrección, lo voy a corregir, no sé si están viendo el Word, pero sí, ahora sí, Álvaro. 60,0 centímetros cúbicos. Y acá también,
60,0 centímetros cúbicos. A ver, para serte 100% sincera, ni Álvaro ni yo bajamos puntos porque un número no esté con 3 cifras significativas, que esté con 2 o esté con 4. Siempre y cuando ese número esté en el margen de error permitido. Exacto. ¿Sí? ¿Por Entonces, el margen de Vamos error son los límites de lo que estamos dispuestos a aceptar. Mientras que esté ahí, no te vamos a bajar puntos porque un número está con 2 cifras significativas o con 4. Exacto, pero ahora les pongo un ejemplo, para que se me cerró el Word, pero ahora les pongo un ejemplo cuando mi computadora tenga ganas de volver a abrirme el Word. Si no querés que lo ponga yo y me lo voy, dictás. te lo voy diciendo, Pará. sí. Supongamos que el rango de resultado dijera 60,1 a 60,3. Y si ustedes ponen 60, está mal. Porque se fueron del rango. Porque no entra entre 60,1 y 60,3 si ponen 60. Ahora, si el rango dice 59,9, 60,1 y ustedes ponen 60 sin decimales, si bien no tienen 3 cifras significativas, está bien. ¿Se entiende eso? Entonces, las 3 cifras significativas son importantes en estos casos, porque si el 60,1 ustedes lo redondean a 60, va a estar mal. Ahora, si les dio 60 redondo y se olvidaron de poner 60,0, no está mal. ¿Se entiende la diferencia? ¿Se entiende dónde puede ser un error eso? Sí, profe, ¿Sí? igual nosotros no vamos a saber el rango de No, error. pero si No. ustedes saben el resultado, si a ustedes les dio 60,1, no pueden poner 60, porque por ahí eso hace que les quede afuera del rango. Ahora, si les da 60,0 y no escriben el 0, no pasa nada, porque Ah, les dio bueno, 60 sí, redondo. ¿Se está bien, entiende? ahí entendí. Ahora entendí. ¿Sí? Obvio, Sí, ustedes no saben el rango, no, pero, o sea, pero sí confíen en que el saben. resultado de ustedes está bien y redondeen bien. Claro, o sea, el tema es que lo redondeen bien. Si a ustedes les dio 60,0 y ponen 60, le están sacando una cifra significativa, pero está bien redondeado. Pero si les dio 60,1 y ponen 60, está mal redondeado. ¿Sí? Hemos visto redondeos mucho más brutos. Yo nunca me voy a olvidar un pibe que le daba el resultado 8,37 y en el examen puso 8. Claro, no, cualquiera. Sí, pero pará, o sea, ¿por qué no lo pusiste con el 37 que ya le daba con 3 cifras significativas? No, pero era 8. No, era 8,37. ¿Sí? Hasta le hubiera aceptado que acá me pusiera 8,3 o 8,4, que decís, bueno, redondeó a 2. No, 8 nomás. La primera cifra y con eso le alcanzó. Obviamente se fue del margen de error. O sea, pero bueno, es para que vean, cuando les hablamos de esto del margen de error, eh, es para que no redondeen a lo bruto, como este caso que no me lo olvido nunca más. ¿Sí? O sea, tengan cuidado con eso. ¿Sí? Redondeen bien los resultados. Bueno, habían pedido este ejercicio el 428. Alguien lo pidió hace un ratito por el Sí, chat. lo Al pusieron en principio de el la chat, clase nos sí. pidieron este. ¿Sí? Bueno, a ver, el ejercicio dice que hay que ordenar. ¿Sí? En el ítem A, ojo con esto, que es lo que les decía Álvaro de contesten la pregunta que se les hace. En el ítem A me pide ordenar los puntos de ebullición de menor a mayor. ¿Lo ven esto? De menor a mayor. O sea que yo tengo que poner primero la sustancia con el punto de ebullición más chico y terminar con la sustancia con el punto de ebullición más grande. ¿Sí? O sea que yo tengo que ver quién tiene el punto de ebullición más chiquito y después quién le sigue con un punto de ebullición cada vez más grandote.
¿sí? Estamos en este orden, de más chico a más grande. ¿Y qué pide el ítem B? Porque pide algo parecido, pero no exactamente lo mismo. ¿Qué diferencia hay en el ítem B? El ítem B me pide que ordene, pero ¿cómo? De mayor a menor. ¿Sí? O sea que yo primero tengo que poner a la sustancia que tenga el punto de ebullición más grande y después a la que tenga el punto de ebullición cada vez más pequeño. Parece una pavada, pero hace a contestar bien lo que pide el ejercicio. Esto que estábamos diciendo recién, de que contesten lo que el ejercicio les pida y que interpreten bien qué es lo que está pidiendo cada ejercicio. ¿Estamos? ¿Sí? Sobre todo, esto es muy importante cuando, yo acá puse el signo mayor-menor, ¿sí? Pero sobre todo cuando se paran con comas, ¿sí? Que lo pueden hacer en la respuesta, ahí se hace todavía más obvio que no hicieron las cosas siguiendo lo que pedía el enunciado. ¿Estamos? Entonces, nuestro objetivo es completar, ¿sí?, esta secuencia de sustancias. En el primero teníamos 4, en el último, para el que puse una sustancia acá además, tenemos solamente 3 para ordenar. Bueno, a ver, vamos con el ítem A, ¿sí? Hay que ordenar de menor a mayor, ¿sí? Bien, ¿cómo hacíamos cuando tenemos que ordenar sustancias según sus puntos de ebullición? Es lo primero que hacíamos siempre, ¿sí? Cuando tenemos sustancias en una lista, esas sustancias pueden caer dentro de 3 grupos. Pueden ser metálicas, iónicas o covalentes. Nosotros sabemos comparar puntos de ebullición solo para sustancias covalentes, usando fuerzas intermoleculares, pero eso solo es para sustancias covalentes. Si tengo algún compuesto metálico, o muchísimo más común, iónico, el compuesto iónico va a tener un punto de ebullición que va a ser mucho mayor que el de cualquier sustancia covalente, pero por lejos, órdenes de magnitud mayor. ¿Sí? Entonces, siempre que me dan una lista de sustancias que yo tenga que ordenar por punto de fusión o punto de ebullición, lo primero que hago es ver si hay alguna sustancia iónica, les puede pasar que haya alguna metálica, que también va a cumplir con eso. La excepción sería, no sé, el mercurio, que es líquido de temperatura ambiente. En general ponen compuestos iónicos porque ahí los puntos de ebullición son muchísimo mayores. Entonces, en la lista de sustancias del ítem A, ¿tenemos algún compuesto iónico? El cloruro de potasio. Exacto. ¿Sí? Entonces, primer paso siempre le tengo que ver punto de ebullición. Miro si en la lista de compuestos hay alguno iónico. ¿Sí? Me fijo si hay algún compuesto iónico, porque ese seguro va a tener mayor punto de ebullición y también de punto de fusión. ¿Sí? Seguro el compuesto iónico tiene mayor punto de ebullición y punto de fusión que cualquier covalente. ¿Sí? Bien, entonces, como ya me dijeron, acá hay una sustancia que es iónica en la lista. ¿Sí? ¿Quién es la sustancia iónica? El cloruro de potasio. Entonces, seguro que esta sustancia va a tener el punto de fusión y de ebullición más alto de todos. Entonces,
Este primer paso, ¿quién lo cumple acá? El cloruro de potasio. Entonces, ya tengo ubicada una sustancia en mi lista, que es el que va a tener el punto de fusión y de ebullición más grande, sin hacer ningún tipo de trabajo. ¿Sí? ¿Podemos hacer lo mismo para el ítem B? ¿Hay algún compuesto iónico en la lista del ítem B? Tenemos tetracloruro de carbono, cloruro de sodio y neón. ¿Alguno de esos es iónico? El cloruro de sodio. El cloruro de sodio, ¿sí? Acuérdense que los compuestos iónicos eran la combinación de un metal con un no metal. O sea que el punto de ebullición más grande lo va a tener el cloruro de sodio. Fíjense que como ahora estoy ordenando de mayor a menor, cloruro de sodio es el primero que tengo que poner. ¿Sí? Fíjense que ya con eso empecé a resolver mi ejercicio. ¿Sí? Bien, una vez que nos sacamos de encima los casos de los iónicos, porque los casos de los iónicos sabemos que es el más grande, pero no hubo que hacer ningún tipo de trabajo, ¿sí? Mi segundo paso va a ser analizar, comparar las fuerzas intermoleculares presentes en los compuestos covalentes. ¿Sí? Porque eso sí lo sé hacer. ¿Y se acuerdan cómo era la secuencia para llegar a las fuerzas presentes en los compuestos covalentes? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Sí? Nuestra secuencia de trabajo era, primero, hacemos las estructuras de Lewis. ¿Sí? Sobre las estructuras de Lewis, hacemos el análisis de Trepev. ¿Sí? Sobre el análisis de Trepev, poníamos las polaridades de enlace, ¿sí? Determinábamos si el compuesto era polar o no polar, ¿sí? Y determinábamos qué tipo de fuerzas hay presentes. ¿Sí? Teniendo las fuerzas, decidíamos, ¿sí?, quién iba a ser el que tenía el punto de ebullición más grande o más chico, comparando las fuerzas presentes en los distintos compuestos. ¿Sí? Bueno, hay que hacer este laburito. Acá no hay mucho misterio. ¿Sí? Entonces, vamos a hacerlo para estos compuestos. El primero de la lista que tengo que ver para el ítem A, ¿quién es? Es el silano, ¿sí? En donde tenemos silicio unido a 4 hidrógenos. El silicio pertenece al grupo 14, ¿sí? Está abajo del carbono. En el grupo 14 viene primero el carbono, después el silicio. ¿Sí? Como pertenece al grupo 14 en su configuración electrónica externa, tiene 4 electrones que son propios. Al unirse con 4 hidrógenos, lo que está haciendo, voy a poner en colores para que se vea bien, es una unión covalente simple con cada uno de los átomos del hidrógeno. ¿Sí? Una vez que tengo hecha la Lewis, sobre esto, ¿qué hacemos? Hacemos Trepev. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué hacíamos para hacer Trepev? Nos fijábamos quién era el átomo central. ¿Quién es acá el átomo central? El átomo que está en el centro. En este caso es medio trivial, ¿no? Es el silicio. ¿Sí? Alrededor del átomo central mirábamos pares enlazantes, que son los que están haciendo uniones con otros átomos, y pares libres o no enlazantes, que son los pares de electrones del átomo central que no se están usando para hacer uniones.
En este caso, ¿cuántos pares enlazantes y cuántos pares libres tenemos? Enlazantes 4. Enlazantes 4. ¿Y libres? Libres no hay. Libres no hay. Muy bien. ¿Sí? O sea que podemos sumar y tener los pares totales. Pares de electrones totales. ¿Cuánto va a dar? Y 4. 4 más 0 da 4. ¿Sí? ¿Por qué hago este análisis? Porque el total, ¿sí?, lo que me va a dar es la geometría electrónica. ¿Sí? Yo a partir del total saco la geometría electrónica. ¿Cómo va a ser la geometría electrónica en este caso? ¿Sí? Si hay que acomodar, Tetraédrica. muy bien, va a ser tetraédrica, porque hay que acomodar 4 zonas de alta densidad alrededor del central. Entonces, de acá saco que la geometría electrónica es tetraédrica. ¿Sí? Y de la combinación entre las pares enlazantes y no enlazantes, sale la geometría molecular. ¿Sí? Si tengo geometría tetraédrica y no hay pares libres, esa geometría ¿se deforma o no? La deformación venía por los pares libres. Si no hay pares No. libres, entonces la geometría electrónica coincide y también es tetraédrica. ¿Sí? Cuando no hay pares libres, la geometría electrónica y la molecular coinciden. ¿Sí? Y ya que estamos, ¿me pueden decir cuánto es el ángulo de enlace para esta geometría? El ángulo de la geometría tetraédrica, 109.5 grados. muy bien, 109,5. ¿Sí? O sea que en realidad esta molécula, ¿sí?, uno la tendría que dibujar siguiendo la geometría, así que la voy a dibujar en celeste para que todos lo vean, ¿sí?, como un tetraedro. ¿Sí? La forma de dibujar un tetraedro más fácil es esta de acá. Es 2 pares en el plano en ángulo, uno hacia adelante y uno hacia atrás. ¿Sí? Esto es para dibujarlo en papel. ¿Sí? Esto es una figura tridimensional que si no es un poco difícil de ver. Bien, una vez que tengo la geometría, vamos a poner las polaridades de enlace, ¿sí?, sobre la geometría bien distribuida. ¿Sí? Fíjense, en el caso del silano, entre el silicio y el hidrógeno, la diferencia de electronegatividad es pequeña, pero existe. Porque vamos a la tabla, ¿sí?, y yo veo que la electronegatividad, ¿sí?, para el hidrógeno vale 2,20. ¿Sí? La electronegatividad para el silicio vale 1,90. Entonces, la diferencia de electronegatividades, ¿sí?, vale 0,30. ¿Sí? ¿Y quién es más electronegativo? El hidrógeno. Entonces, las polaridades de enlace son no nulas. Los enlaces son polares, ¿sí? O sea, esta diferencia de electronegatividad de 0,30 me dice que el enlace silicio-hidrógeno es un enlace polar. El enlace es polar. ¿Sí? Cada enlace silicio-hidrógeno es polar. ¿Y la polaridad hacia quién apunta? Si siempre va del menos al más electronegativo. Acá el menos electronegativo sería el silicio. Apunta hacia el hidrógeno. O sea, la electronegatividad, la polaridad va así, desde el silicio hacia el hidrógeno. Y son iguales en todos los casos, porque todos los enlaces son silicio-hidrógeno. Entonces, ¿qué pasaba en estos casos? Tengo una geometría tetraédrica, es simétrica. Todos los enlaces son iguales y apuntan de forma simétrica en el espacio. ¿Cómo va a ser entonces, para esta molécula, su momento dipolar? ¿Sí? ¿Va a ser 0 o va a ser distinto de 0?
O sea, esas polaridades de enlace se cancelan y dan 0, o no se cancelan y me queda una resultante. Cero puede ser, profe, no polar. 0, ¿sí? Acuérdense, todas las polaridades iguales en una figura simétrica se cancelan, ¿sí? Entonces acá el momento dipolar va a ser igual a 0 y esta molécula es no polar. Si la molécula es no polar, ¿sí? ¿Qué fuerzas intermoleculares tiene? Fuerzas del ¿Sí? hondo. Exactamente. Para una molécula no polar, las fuerzas intermoleculares presentes son solamente las fuerzas de London. ¿Sí? Y acá una recomendación. Cada vez que ustedes digan que algo tiene fuerzas de London, las fuerzas de London son, a ver, son más débiles que las otras si yo comparo la fuerza generada por un electrón. Entonces, cada vez que ustedes vean fuerzas de London, está bien, son débiles, pero se van sumando y se suman rápido, ¿sí? Entonces, cada vez que se anote que algo tiene fuerzas de London, anótense cuántos electrones están generando esa London para poder comparar, ¿sí? Yo siempre digo que la London es como una hormiguita. Una hormiguita no te hace nada. Dos hormiguitas no hacen nada. Ahora tenés todo un hormiguero, ¿sí? Y yo siempre digo que me levanté una mañana y veía que había algo raro en el jardín porque en una noche las hormigas se habían comido un arbolito que yo tenía en el jardín, ¿sí? Entonces, una hormiguita no pasa nada, dos hormiguitas no pasa nada, tres hormiguitas no pasa nada, 20 hormiguitas ya tengo un problema, 200 hormiguitas estoy al horno, 2000 hormiguitas me comieron medio jardín, tengo un hormiguero, chau, ¿sí? Entonces, calculen siempre para las London cuántos electrones las están generando. Y recuerden que para las London no solo cuentan los electrones externos, o sea, no son 8, que son los que dibujé en la Lewis. ¿Sí? Esos son solo los externos. Cuentan todos los electrones que hay. Entonces, ¿cuántos electrones tenemos? Cada hidrógeno tiene un solo electrón. Entonces, 4 hidrógenos están aportando 4 electrones. Y el silicio, vamos a la tabla y vemos que tiene Z, número atómico, 14. O sea que el átomo de silicio tiene 14 protones en su núcleo y compensa la carga de los protones positiva con 14 electrones con carga negativa. O sea que el silano tiene un electrón por cada hidrógeno, 4 electrones en total, y 14 electrones del silicio. O sea que en total, esta London le están generando 18 electrones. ¿Estamos? ¿Alguna duda hasta acá? No necesariamente, Justin, es esa la única definición. A ver, si hay electrones libres, si hay pares de electrones libres en general, ¿sí? Las polaridades de enlace no se cancelan y la molécula resulta polar. Pero yo puedo tener una molécula polar sin pares de electrones libres. Ahora voy a agregarte una, no sé si a este ejercicio o al que sigue le voy a agregar una sustancia para que analicemos. Y vas a ver que no hay pares libres y es polar. ¿Sí? A ver, por ejemplo, hay que hacer el mismo análisis para las dos moléculas que siguen. ¿Sí? Bueno, ¿sí? Fíjense, tenemos que hacer el mismo análisis para el ácido sulfídrico o sulfuro de hidrógeno y para el metano. Bueno, lo voy a hacer, este lo hice despacito, ¿sí? El de las dos moléculas que siguen lo voy a hacer más rápido. Lo hicimos bien paso a paso. Entonces, para el sulfuro de hidrógeno tenemos azufre, que en su configuración electrónica externa tiene 6 electrones, ¿sí? Que se está uniendo con 2 átomos de hidrógeno. Con cada hidrógeno hace una unión covalente simple porque el hidrógeno es lo único que puede hacer, ¿sí?
Entonces, vamos a hacer exactamente el mismo análisis que hicimos, ¿sí? De TREPEV, tanto para el silano, hicimos para el silano, lo vamos a hacer para el ácido sulfídrico, y lo vamos a hacer para la molécula que sigue, que lo voy a hacer todo junto, que era el metano, ¿sí? Que era carbono unido a 4 hidrógenos. Bueno, fíjense que dijimos hace un cachito que el carbono y el silicio ambos pertenecían al grupo 14. Entonces, igual el silicio, el carbono tiene en su configuración electrónica externa 4 átomos. Al unirse con 4 hidrógenos, nuevamente hace con cada uno de ellos una unión covalente simple. ¿Sí? Así que el análisis que vamos a hacer acá es muy parecido. ¿Sí? Entonces, ¿quién es el átomo central para el sulfuro de hidrógeno? El azufre. ¿Cuántos pares enlazantes tenemos? 2. En esta molécula, ¿cuántos pares de electrones libres tenemos? 2. También 2. O sea que nos va a dar un total de 4. Para el metano, el átomo central es el carbono. Pares enlazantes, 4. No hay pares libres. Nuevamente tenemos un total de 4. Fíjense que en las 3 moléculas que tengo que analizar, el total me daba lo mismo. ¿Ven que en todas el total es 4? ¿Sí? O sea que para todas ellas, la geometría electrónica es tetraédrica. O sea, no cambian ninguna esto. Todas tienen geometría electrónica tetraédrica. ¿Todos lo ven? ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, va a cambiar la geometría molecular si hay pares libres. ¿Sí? En el caso del silano, que analizamos al principio, no había pares libres. Entonces la geometría electrónica y la molecular coincidían. ¿Qué pasa en el caso del ácido sulfídrico? ¿Coinciden o no? ¿Cómo va a ser acá la geometría molecular? Tengo 2 pares enlazantes, pero 2 libres. O sea que, ¿cómo es la molecular acá? Ahí es angular de 109,5. Acá es angular, muy bien, con ángulo de 109,5, porque viene de una tetraédrica. Esto está perfecto. ¿Sí? Y por último, para el metano, ¿cómo es la geometría molecular? En el metano, ¿hay pares de electrones libres que deformen a la geometría electrónica? ¿O van a coincidir la geometría electrónica y la molecular? Van a coincidir. Van a coincidir. Al no haber pares libres, la geometría molecular también va a ser tetraédrica. ¿Sí? Y nuevamente el ángulo es de 109,5 grados. ¿Sí? Estrictamente hablando, el ángulo sería aproximadamente, ¿sí? 109,5. ¿Sí? Siempre que hay deformaciones, el ángulo es aproximado, no es exactamente 109,5. ¿Sí? Fíjense entonces, ahora puedo dibujar estas dos siguiendo su geometría. Entonces, en el caso del ácido sulfídrico, que es angular, yo diría, bueno, a ver, tengo el azufre con 2 pares de electrones libres y los 2 hidrógenos en angulito. ¿Sí? En el caso del metano, vuelvo a tener una geometría tetraédrica, igual que tenía al principio con el silano.
Sobre la geometría, ¿qué hicimos? Tenemos el machete ahí arriba de lo que hicimos. Pusimos las polaridades de enlace, ¿sí? La electronegatividad del hidrógeno ya la tenemos, 2,20. Tendríamos que ver cómo es la electronegatividad del azufre, cómo es la electronegatividad del carbono y sacar las diferencias. Entonces, a ver, ¿quién me dice cuánto valen estas dos electronegatividades? A ver, ve la tabla, vamos. ¿Cuánto vale la electronegatividad del azufre? 2,58. Muy bien, 2,58. O sea que si yo hago la diferencia de electronegatividad entre el azufre, ¿sí?, y el hidrógeno, el delta de electronegatividad azufre-hidrógeno, ¿cuánto me queda? 2,58 menos 2,20. 0, 2,58 menos 2,20. 0,35. 0,38 será. 2,20. Sí, 0,38. Te dije el de abajo. 0,35 si es 2,23. 0,38. Viene acá por el chat que me estuvieron contestando Justin y Karen también. ¿Sí? Bueno, entonces, el enlace entre el azufre y el hidrógeno es polar, porque sus electronegatividades son diferentes. ¿Quién es más electronegativo? Bueno, en este caso el más electronegativo es el azufre. Entonces, esta polaridad de enlace apunta hacia el azufre. ¿Sí? Y en este caso, estas polaridades de enlace, ¿qué les parece en el caso del ácido sulfídrico, perdón? ¿Se cancelan o no? O sea, ¿cómo va a ser el momento bipolar? ¿Cero o distinto de cero? Fíjense, las dos apuntan como si fuera hacia arriba. Si las dos apuntan hacia arriba, ¿se van a cancelar? ¿Qué necesitaría para que se cancelen? Alguien que apunte hacia abajo. ¿Hay alguien que apunte hacia abajo? No, profe. No. Entonces, ¿acá cómo va a ser este momento? ¿Igual a cero o distinto de cero? Distinto de 0. Acá va a ser distinto de cero y por lo tanto la molécula va a ser polar. ¿Sí? Si la molécula es polar, ¿sí?, ¿qué tipo de interacciones vamos a tener? Bueno, acuérdense que London teníamos siempre, porque London ¿de qué venía? De que haya electrones. Pero si la molécula además es polar, vamos a tener interacciones de tipo dipolo-dipolo. Y si la molécula es polar, podríamos llegar a tener puente de hidrógeno. ¿Esta molécula tiene puente de hidrógeno? El azufre sí. ¿Con el azufre hay o no hay? Con el azufre sí, dice Laura. ¿El resto qué opina? ¿Qué No, teníamos que tener para tener puente? Hidrógeno, pero el hidrógeno tenía que estar directamente unido ¿a quién? A los el tres oxígeno. elementos más electronegativos de la tabla. ¿Qué son quiénes? Oxígeno, flúor y el otro que no. Oxígeno, flúor y nitrógeno. ¿Sí? Si se olvidan, pueden ir a la tabla. ¿Sí? Los tres elementos más electronegativos son los tres que están en la esquina superior derecha de la tabla. El más electronegativo es el flúor, con 3,98. Le sigue en el segundo puesto el oxígeno, con 3,44. ¿Sí? Y después está el nitrógeno, ¿sí?, que tiene 3,04. Alguien me puede decir, bueno, pero el cloro tiene 3,16. Es verdad. Si yo solo miro la electronegatividad es un poco más grande que la del nitrógeno. ¿Sí? La diferencia está en el tamaño. ¿Sí? Yo siempre hago el mismo ejemplo tonto. Si yo te digo que una persona pesa 50 kilos, está muy delgado, es obeso, ¿qué les parece? Tengo un amigo, pesa 50 kilos. ¿Cómo está? ¿Gordo, flaco, bien?
No vamos a saber hasta compararlo con otro peso. Y si yo te digo que mi amigo mide 1,80 m y pesa 50 kilos, ¿ahora qué opinas? Y ahora sí, estaría flaco porque es muy alto. Está recontra flaco, porque es muy alto y 50 kilos para una persona de 1,80 m es muy poco. Y si yo te digo que mi amigo es un niño de 1,10 m y que tiene 8 años, ¿qué opinas con los mismos 50 kilos? Está un poco excedido de peso. No, no sé si está en obesidad morbosa, pero está excedido de peso. ¿Sí? Entonces fíjense que ese dato de 50 kilos está bien, me da una idea del peso, está, pero necesito un poco más de información, ¿sí? Para poder decidir. Bueno, con la electronegatividad nos pasa algo parecido, ¿sí? Cuando nosotros comparamos electronegatividad es como comparar quién pesa más, 50 kilos versus 40 kilos, pesa más el de 50, ¿sí? Pero cuando tenemos que ver si el enlace va a ser polar y si van a poder atraer bien los electrones, ahí empieza a haber también una cuestión del tamaño de los átomos, ¿sí? Si esos átomos van a poder encastrar bien entre sí y atraer bien los electrones. El hidrógeno es un átomo muy pequeño. Entonces, con átomos que sean igualmente pequeños, estoy comparando simplemente las electronegatividades. Es como decir, bueno, tengo dos personas que pesan que miden 1,20 m y comparo sus pesos. Bueno, los dos miden 1,20 m. No, bueno, uno mide 1,21 m. Bueno, está bien, es parecido. Puedo simplemente comparar los pesos y decidir quién está más flaco, quién está más gordo. Ahora, cuando empiezo a tener enormes diferencias de tamaño, es como que esta electronegatividad sola es poca información, ¿sí? Por eso es que acá les damos esta información extra. En el caso del puente de hidrógeno, necesito hidrógeno unido a flúor, nitrógeno y oxígeno, porque ahí las electronegatividades y los tamaños son comparables de forma muy directa. Para otros átomos hay que hacer más trabajo, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿tengo puente de hidrógeno? No, porque tengo hidrógeno, pero no hay ni flúor, ni nitrógeno, ni oxígeno, ¿sí? Y ahora, acuérdense que siempre que había London, yo les dije que me digan cuántos electrones estaban generando la London. En este caso, ¿cuántos electrones generan la London? Bueno, a ver, cada hidrógeno aportaba un electrón. Dos hidrógenos, dos electrones. ¿Y el azufre cuántos electrones tiene? Miren la tabla y díganme ustedes, ¿cuántos electrones tiene el azufre en total? El azufre 16. 16, muy bien, acá también Karen por el chat, 16 electrones. Entonces, esta sustancia formada por un azufre y dos hidrógenos va a tener London generada por 18 electrones en total. Fíjense que ya puedo comparar las dos primeras. El silano tiene London generada por 18 electrones y nada más. Mientras que el ácido sulfídrico tiene London generada por 18 electrones y además tiene dipolo-dipolo. Fíjense, las dos primeras sustancias tienen la misma London por 18 electrones, pero el ácido sulfídrico además tiene el dipolo. Entonces, ¿quién va a tener más interacciones? ¿El silano o el ácido sulfídrico? Y por lo tanto, más puntos de ebullición. Acuérdense, más fuerzas, más puntos de ebullición. ¿Se ve esta comparación acá? Tienen la misma London, pero esta además tiene dipolo. O sea, tiene más interacciones. Más interacciones van a generar mayor punto de ebullición y mayor punto de fusión también, si me lo preguntaran. ¿Sí? Hacemos el análisis para la última y ya terminamos de anotar. No, Justin, dipolo se refiere a la polaridad de la molécula.
te voy a tirar abajo esa idea. Hay moléculas con pares libres que son no polares, porque los pares libres se cancelan entre sí. Tiene que estar en la configuración correcta. O sea, ojo con que solo porque hay pares libres es polar. O sea, hay que hacer el análisis. Pares libres es polar si la geometría es hasta tetraédrica. Lineal, triangular, tetraédrica. Pares libres en general, pares libres sobre el átomo central. ¿Sí? Ahora, yo puedo tener geometrías más complejas en donde que haya pares libres, no significa que sean polares. Sáquense esa idea de la cabeza. No significa eso. Dipolo se refiere a si la molécula es polar. La molécula como un conjunto, no los enlaces. ¿Sí? Vamos con la última. Hay que buscar la electronegatividad del carbono. Voy a la tabla y la electronegatividad del carbono es 2,55. ¿Sí? Entonces, la diferencia de electronegatividad para el enlace carbono-hidrógeno va a ser 2,55 menos 2,20. Acá es 0,35. Como el carbono es más electronegativo, todas las polaridades de enlace van a apuntar hacia el carbono. Misma pregunta que antes. ¿Cómo va a ser el momento dipolar? ¿Cero o distinto de cero? Fíjense que el caso del metano es como el del silano. La molécula es simétrica, todas las polaridades de enlace son iguales, todas apuntan hacia el carbono. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es esta molécula? ¿Polar o no polar? ¿Su momento dipolar cómo es? ¿Cero o distinto de cero? Es cero, profe. Es cero. O sea que va a ser no polar. ¿Sí? De nuevo, molécula no polar, la única interacción que existe es London, y tengo que ver cuántos electrones la generan. Porque fíjense que si tiene solo London, estamos en la misma que con el silano. Solo tiene London. ¿Cómo hago para comparar? Me fijo cuántos electrones están generando la London. A ver, en el caso del metano, hay que sumar los electrones de cada hidrógeno aporta un electrón, y los del carbono. Vamos a la tabla y vemos que el carbono tiene 6 electrones. O sea que está London, ¿cuántos electrones le están generando? Esta London la están generando 10 electrones. Muy bien. ¿Sí? Acá hay 10 electrones generando la interacción de London. Entonces, ¿dónde va a haber más interacción de London? ¿En el metano o en el silano? ¿Sí? Tanto el silano como el metano, la única interacción que tienen es London. Pero una London la están generando 18 electrones y la otra la están generando 10. ¿Dónde va a ser más intensa la interacción de London? En el silano va a ser más fuerte que el del carbono. Va a ser más fuerte en el silano que en el metano. Muy bien. Bueno, con esto ahora puedo ir a lo que me pedía que hiciera el ejercicio, que era que las ordene. ¿Sí? Entonces, ¿cómo las ordeno? Va a tener mayor punto de ebullición quien tenga mayores interacciones. Entonces, ¿quién tenía más interacción de todas estas? Y el ácido sulfídrico. ¿Por qué?
porque teníamos London por 18 electrones, igual que en el silano, pero además dipolo. ¿Quién sigue en interacción? Y el silano, que tiene London por 18 electrones. Y la menor cantidad de interacciones la va a tener el metano, que tiene solamente London de 10 electrones. Entonces, ¿cómo ordeno acá? Exactamente así, más fuerzas, más puntos de ebullición. ¿Sí? Primero viene el ácido sulfídrico, London de 18 electrones y dipolo. Después viene el silano, London de 18 electrones, y después viene el metano, London, pero solamente por 10 electrones. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Se entendió de dónde salió ese orden? Sí, no. ¿Sí? Bueno. Hay que hacer exactamente lo mismo, ¿sí? Para el caso de abajo, ¿sí? Fíjense que nosotros acá en el ítem B, ¿sí? Tenemos tetracloruro de carbono y tenemos neón, ¿sí? El caso del neón, ¿sí? Es un átomo aislado, ¿sí? Es un caso medio trivial el caso del neón, lo quiero porque lo veamos rápido, ¿sí? Porque lo único que tenemos en el neón es el átomo de neón aislado, ¿sí? ¿Y qué tiene el neón? Un par de electrones libres. Entonces acá no hay que hacer Lewis, porque es un átomo aislado, no hay que hacer Trepev, porque como le voy a hacer Trepev a un solo átomo, ¿sí? Siempre que nosotros tengamos un gas noble, como en este caso, ¿sí? Acá no va a haber obviamente ni puente de hidrógeno, ni dipolo, porque no hay polaridad, ¿sí? Es un solo átomo. Entonces lo único que vamos a ver en los gases nobles son interacciones de London, ¿sí? Generada por tantos electrones como haya en el átomo, ¿sí? Entonces, el caso de neón, vamos a tener interacciones de London, acuérdense que el neón tiene, perdón, dibujé 2, 8 electrones externos, ¿sí? Pero el neón en total tiene 10 electrones. O sea, en el caso del neón yo tendría London generada por 10 electrones. Nada más. ¿Sí? Y a mí me gustaría que hagamos dos cosas acá. ¿Sí? La molécula que les pide el ejercicio que ustedes analicen es esta, es el tetracloruro de carbono. ¿Sí? Yo quiero mostrarles el tetracloruro de carbono, pero quiero mostrarles qué pasa si cambio solo uno de esos cloros por otra cosa. El tetracloruro de carbono se parece mucho a esta molécula, al metano. ¿Sí? En el metano yo tengo un carbono con 4 hidrógenos. En el tetracloruro de carbono, ¿sí? Lo que va a pasar es que en lugar de tener hidrógenos, ¿sí? El carbono se está uniendo a 4 cloros. Pero con cada cloro va a ser, igual que en este caso, una unión covalente simple. ¿Sí? Como el cloro tiene en su configuración electrónica externa 7 electrones, a cada cloro le van a quedar 2 electrones libres. ¿Sí? Entonces, si uno mira la molécula, dice, pero acá hay un montón de electrones libres del cloro. Pero cuando yo hago TREPED, miro electrones libres alrededor de quién? Del átomo central. ¿Sí? Entonces,
alrededor de este átomo central no hay pares de electrones libres, ¿sí? Este es el mismo caso que el metano que vimos hace un rato. O sea que esta molécula va a tener geometría electrónica que coincide con su geometría molecular y va a ser tetraédrica. ¿Sí? O sea, no quiero hacer de nuevo el mismo análisis porque es exactamente igual que el del metano. O sea, por eso lo estoy haciendo rápido. Es exactamente igual que el del metano. O sea, lo copian y lo pegan y les queda exactamente igual. Fíjense que de nuevo, ¿sí?, las polaridades de enlace acá se van a cancelar. ¿Por qué? Porque entre el carbono y el cloro, la diferencia de electronegatividad en el enlace cloro-carbono, el cloro tiene una electronegatividad de 3,16, el carbono, lo vimos recién, era 2,55, ¿sí? Si hacen 3,16 menos 2,55, les da una diferencia de 0,61, ¿sí? Y esa diferencia va a apuntar hacia el cloro. Pero como esa diferencia siempre es la misma y siempre apunta hacia el cloro, estas polaridades de enlace nuevamente se cancelan y la molécula resulta no polar. Lo que quiero que vean es esto. ¿Qué pasa si yo intercambio uno de estos cloros por otro elemento? ¿Sí? Yo saco uno de estos cloros. Y en lugar del cloro, acá vamos a tener una unión con otro elemento. Supongan que yo acá uno, puede ser cualquier elemento, el de su preferencia, ¿sí? Pero supongan, vamos a hacerlo fácil, que yo acá pongo un hidrógeno. Vamos a copiar y pegar, así lo tienen para comparar. La molécula se vuelve polar. Claro, si yo ahora acá pongo un hidrógeno, ¿qué es lo que va a pasar? A ver, ¿cambia la geometría? No, porque el átomo central es el mismo, no hay pares de electrones libres, la geometría vuelve a ser tetraédrica. Lo que va a cambiar es que en una de estas posiciones, en lugar de haber un cloro unido, ¿qué va a haber? Va a haber un hidrógeno. ¿Sí? Acá yo voy a tener un átomo de hidrógeno. La polaridad del enlace carbono-cloro es la misma, 0,61. Pero ¿cómo es la polaridad del enlace carbono-hidrógeno? La polaridad del enlace carbono-hidrógeno la habíamos calculado antes, no sé si se acuerdan, acá arriba la calculamos para el metano, es de 0,35. ¿Y apunta hacia quién? ¿Quién es más electronegativo entre el carbono y el hidrógeno? Es 0,35 y apunta hacia el carbono. O sea, esta polaridad de enlace va para allá. Entonces, acá, las polaridades de enlace ya no se cancelan. Fíjense cómo van las polaridades de enlace. Van del carbono al cloro, o sea, como que están saliendo de la molécula. Mientras que la del hidrógeno va hacia el carbono central, como que está entrando hacia la molécula. ¿Sí? Acá no hay pares libres, porque el carbono, que es el átomo central, no tiene pares de electrones libres. Y sin embargo, esta molécula es polar. ¿Sí? Esta molécula tiene momento dipolar distinto de cero y es una molécula polar. ¿Sí? El tetracloruro de carbono solamente tiene fuerzas de London, mientras que este que tenemos acá, que es el triclorometano, ¿sí?, va a tener interacciones de London, pero además va a tener interacciones de tipo dipolo-dipolo. ¿Sí? ¿Dónde tengo la diferencia? Bueno, esta es polar, la primera es no polar,
Y además la diferencia va a estar en la magnitud de las London. ¿Cuántos electrones están generando London en el tetracloro de carbono? A ver, ¿y cuántos electrones, ¿sí?, en el diclorometano? O el cloroformo, es lo mismo. Vamos, a la tabla a mirar los electrones. Álvaro, estás hablando, casi ni te escucho. Sí. Mientras buscan los electrones, aprovechen el dato. ¿Me escuchan ahí? Sí, ahí sí. Aprovechen el dato que acaban de usar. Ya buscaron cuántos electrones tiene el cloro, ya buscaron cuántos electrones tiene el carbono. Sean vivos, porque en el examen les va a pasar esto, mucho. Y si van cada vez a la Ahí me tabla dice Justin por el chat, ¿y el resto? a buscar el dato que acaban de buscar, pierden un montón de tiempo. Ya lo buscaron cuántos electrones tenía el cloro y el carbono. Aprovechen el mismo dato que acaban de buscar. Sean vivos con eso, no pierdan tiempo con lo que ya hicieron. Claro. Y este 58, ¿sí? Muy bien. ¿Qué hicieron para sacar los electrones? ¿Por qué es polar la última? Porque no se cancelan las polaridades de enlace. Imagínate que vos fueras el átomo de carbono. Estás en el centro de la molécula y te están haciendo fuerza a vos. Cada cloro te está tironeando como tratando de llevarte a su lugar. El carbono está en el centro. Hay un cloro que lo tira hacia un lado, un cloro que lo tironea hacia el otro, otro que lo tironea hacia el otro. ¿Sí? Y el hidrógeno, en lugar de tirarte para su lado, te está empujando hacia los cloros. ¿Te vas a quedar quieto o te moves? Te vas a mover. Eso significa que esas fuerzas no se están compensando entre sí para que vos te quedes en el lugar. Significa que te están, justamente, hay una fuerza resultante. Exacto, porque fuerzas son asimétricas. ¿Sí? A mí hay un ejemplo que me parece re obvio, que me encanta a veces mostrarlo, ¿sí?, que es el ácido cianhídrico, para que vean esto de que las fuerzas no se cancelan siempre. ¿Qué es esta sustancia? HCN. No estaba en el ejercicio, pero para mí es una que es muy obvia para que vean. ¿Por qué? Porque el caso del ácido cianhídrico, pero le hace Lewis, el hidrógeno está haciendo un enlace covalente simple con el carbono, y el carbono está haciendo un enlace triple con un nitrógeno. Pero pone cada átomo de un color distinto solamente para que vean los electrones que le corresponden a cada uno. ¿Sí? Esta molécula tiene geometría claramente lineal, o sea, alrededor del carbono, la geometría de esto es lineal. Hay un enlace simple entre el carbono y el hidrógeno, y hay un enlace triple entre el carbono y el nitrógeno. ¿Sí? Si ustedes miran las polaridades de enlace, entre el carbono y el hidrógeno ya la vimos acá, ¿no? Apunta hacia el carbono. ¿Sí? Entre el carbono y el hidrógeno yo tengo una polaridad de enlace que apunta hacia el carbono. Entre el carbono y el nitrógeno, ¿sí?, la electronidad del carbono ya la teníamos. Este tiene una electronegatividad de 2,55. Y el nitrógeno tiene una electronegatividad de 3,04. O sea que entre el carbono y el nitrógeno, esto también apunta hacia el nitrógeno. Apunta para el otro lado. Entonces, ¿qué les parece que va a pasar con esas polaridades de enlace? ¿Se cancelan o no? Una punta del hidrógeno al carbono y la otra punta del carbono al nitrógeno. ¿Se van a cancelar o se van a sumar? Apuntan todos para el mismo lado. Se van a sumar, no se cancelan. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser la resultante de sumar estas fuerzas? ¿Sí? Ustedes pueden pensar en el mu, ¿sí?, como la resultante
de sumar cada una de estas polaridades de enlace, de estos mu de enlace. ¿Sí? Entonces, ¿cómo va a ser este momento dipolar? Y acá claramente estos no se van a cancelar, o sea, esto no va a ser cero. O sea, que esta molécula es recontrapolar. ¿Sí? El mu, el momento dipolar, es la suma vectorial de las polaridades de enlace. Profe, Sí. ¿Sí? podríamos decir que si las diferencias de electronegatividades son distintas, entonces no se cancelan entre los distintos átomos. O sea, Si hay distintas diferencias de electronegatividades, en general no se cancelan, pero de nuevo, depende de la geometría. está bien. O sea, hasta tetraédrica, estoy pensando casos, hasta tetraédrica, que es lo que nosotros vemos acá en el CBC, sí, porque en el tetraedro, por más que tengas dos, el clorometano no se cancela, es levemente polar. ¿Sí? Pero si tenés geometrías más complicadas, ya eso no es válido. Porque estoy pensando que Ok. en una bipirámide trigonal, si las dos que son, si tenés dos distintas, tres en el plano, dos en el eje, se cancelan. ¿Sí? Hay que ver, ahí ya los casos son un poco más complicados. Pero en los casos sencillos, hasta tetraédrico que vemos nosotros, sí. Si tenés átomos distintos enlazados al central con polaridades distintas, en general no se van a cancelar. ¿Sí? Bueno, el ejercicio era más sencillo, que es lo que estuvimos haciendo el análisis para que ustedes vean, ¿sí? Pero entre estos dos, que eran los que había que comparar, que era el neón y el tetracloruro de carbono, ¿quién tiene el punto de ebullición más grande? ¿El neón o el tetracloruro de carbono? Si una tiene London generada por 74 electrones y el otro tiene fuerzas de London generada por 10 electrones. ¿Quién va a tener el punto de ebullición más grande? Tetracloruro de carbono. El tetracloruro de carbono. ¿Estamos? ¿Sí? Porque tiene London generada por muchos más electrones. ¿Se entendió este ejercicio? ¿Qué era lo que había que hacer? Algo que a mí me interesaría que les quede de esto también es que algunas sustancias que aparecen en muchos ejercicios, ¿sí? El tetracloruro de carbono, el metano, ¿sí? Son sustancias que suelen aparecer. Si empiezan a mirar los ejercicios, van a ver que aparecieron en muchos ejercicios, no solo en este, ¿sí? Y son clásicos en los exámenes. Entonces, estaría bueno que esas sustancias, a fuerza de hacerlas una y otra vez en los ejercicios, ya medio como que se las sepan. Sí, qué sé yo, que el metano es no polar, que el tetracloruro de carbono es no polar. ¿Pueden hacer el análisis cada vez? Sí, por supuesto. Pero si más o menos lo saben, el ejercicio en el examen les va a salir mucho más rápido. ¿Sí? No digo que no tengan que hacer el análisis, sobre todo si pide que sea justo el que expliquen al dorso, ¿sí? Pero estaría bueno que esos los vayan incorporando, ¿sí? Qué sé yo, fíjense, el tetracloruro de carbono, por ejemplo, este que hicimos recién, aparece en el ejercicio 25, ¿sí? Vuelve a aparecer en el ejercicio 28. Después les aparecía en otros de los ejercicios extra, de contemplar y profundizar. ¿Sí? Es una que aparece un montón. El metano aparece en el ejercicio 26, vuelve a aparecer en el ejercicio 27, vuelve a aparecer en el ejercicio 28. ¿Sí? Fíjense que ciertas sustancias
que es como que les gusta que aparezcan en los ejercicios, ¿sí? Entonces, la sustancia que dicen, uy, esta ya apareció en 3, 4 ejercicios, estaría bueno que la sepan, sin necesidad de hacer todo el análisis. Lo digo más evidente. En los parciales toman siempre lo mismo. O sea que si se saben los casos que son los que más aparecen, tienen mucha más chance de que sea uno de los que le van a tomar en el Claro. parcial. Obvio que puede pasar que les tomen otro, pero lo más común es que tomemos siempre lo mismo. O sea, de cientos de miles de millones de sustancias que hay en el mundo, le tomamos siempre la misma 20 o 30. No nos vamos A a ir. ver, hacemos el ranking, Álvaro. Agua, amoníaco, Sí, el así como tetracloruro en de el top carbono, o el 5, agua, metano, amoníaco, o el metano, clorometano, o el diclorometano, o el triclorometano, alguno de esos, siempre, o el fluorometano, pero es lo mismo, son todos iguales. sí. Tenemos Le van a agua, tomar un amoníaco, compuesto fosina, que iónico, es sí o sí, amoníaco, sí, un iónico para fluorhídrico, comparar puntos de fusión y ebullición, que puede ser fluoruro de litio, cloruro de litio, cloruro de sodio, bromuro de potasio, son todos iguales. ¿Lo ven siempre lo que algún les decimos? iónico para que lo pongan al principio, como hicimos acá, ¿sí? A ver si tengo en los que tenía de exámenes viejos para mostrarles, si Lo- tengo alguno de Los óxidos estos, les de, muestro los para que óxidos vean, de, los óxidos de carbono y azufre, esos también entran siempre. claro, Dióxido de carbono, dióxido de azufre, trióxido de azufre. esos, los clásicos que les está diciendo Álvaro, fíjense, son los que están en el archivo que usé para explicar TREPEB. Las moléculas que están en ese archivo son las más clásicas. Dióxido de carbono, Y dióxido de después, azufre, trióxido de azufre, metano, amoníaco y agua. exacto, y después, igual que el amoníaco, el nitrógeno cloro 3 es lo mismo que el amoníaco. Igual que el dióxido de carbono, el sulfuro de carbono. Son todos iguales. ¿Sí? Atentos a eso, porque difícilmente salgamos de ese lugar. Miren, a ver, pará, porque tengo acá uno que se tomó hace unos años. Déjenme que les voy a compartir pantalla de este. Denme un segundo. Bien. Esta es una tanda de ejercicios que se tomó hace un tiempito, pero también para que vean el formato del ejercicio. Miren cómo aparecía. Me avisan cuando lo ven en pantalla. Todavía no. Dice que se está cargando, porque Ahí esta está, pantalla es una barbaridad. ahí Tiene cargó. fotos. Bueno, está medio oscuro, perdón, pero es por la foto como la saqué del examen para que se vea bien y no tuviera sombras. ¿Sí? Bueno, ahí lo ven. Fíjense que esto se tomó, o sea, en general lo que les pasa es que las tandas de parciales hay varios temas, pero son del mismo nivel, o sea, tienen ejercicios no idénticos, pero similares. ¿Sí? Según si das a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde, si diste el examen el lunes o el jueves, ¿sí? Les tocan temas distintos, pero parecidos. Acá tienen ejercicios que se tomaron en distintos temas y en distintos horarios que eran parecidos. ¿Sí? Entonces, fíjense que el ejercicio del enunciado es el mismo. Dice, en la siguiente tabla se presentan las estructuras de Lewis y fórmulas químicas de 4 sustancias. Y pregunta, ¿quién de ellas tiene el mayor punto de ebullición? Fíjense que me recontra ayudaron, porque el primer paso, que es hacer la Lewis, ya está hecho. Entonces, ¿yo ahora qué tenía que hacer? Trepper y ver si se cancelaban las polaridades de enlace. Miren qué moléculas aparecían. Miren quién está acá. Un amigo de la casa. ¿Quién es este? Metano. Fíjense, el metano también les aparecía acá, los que tenían este otro tema. ¿Sí? Fíjense quién apareció acá. Uy, otro amigo de la casa, lo hicimos hace 2 minutos. Que también les apareció a los que tenían este tema. ¿Conocen algún otro por acá? Otro amigo de la casa.
Hay otro amigo de la casa. Miren, miren quién está acá. Miren quién es este. Vamos a poner otro color así. Es todavía más obvio. Miren quién está acá. El Silano, otro amiguito. ¿Y qué les dijimos que podía aparecer? Agua. Bueno, no, agua no hay. Amoníaco. Ah, miren acá. Acá está el amoníaco. ¿Sí? Miren qué más apareció. Otro viejo conocido, el dióxido de carbono. La vieja confiable. Está en el archivo que nosotros le dimos para explicar. Y si bien el archivo que vimos recién tenía tetracloruro de carbono, yo les hice hacer también este, en donde intercambiábamos uno de los cloros por un hidrógeno. Y recuerden que para hacer la Lewis, los elementos del mismo grupo, la Lewis se hace igual. Claro. Después puede cambiar las interacciones, porque al cambiar la electronegatividad puede cambiar el tipo de uniones. Pero si tenemos cloro o flúor o bromo, es lo mismo. Si tenemos oxígeno o azufre, para las uniones químicas es lo mismo. Si tenemos nitrógeno o fósforo, para las uniones químicas, para la Lewis, es lo mismo. Fíjense que el pH 3 que aparece ahí es lo mismo que el amoníaco que aparece en el tema siguiente, la Lewis. Después puede ser distinta las interacciones intermoleculares, por lo que vimos, distinto número de electrones, distinta electronegatividad, pero la Lewis es idéntica. Para el dióxido de carbono es idéntica que para el sulfuro de carbono. Sí. Para el clorometano es lo mismo que para el fluorometano. Miren la Lewis como es la del amoníaco y la de la fosfina, que les decía Álvaro. La diferencia es que acá hay un nitrógeno en el centro y acá hay un fósforo. ¿Ven que es lo mismo? ¿Sí? Y miren, de nuevo, acá este tema para mí era más fácil porque les aparecía amoníaco y fosfina, que son re parecidas. ¿Sí? Entonces, lo único que había que hacer acá era ver las interacciones. ¿Sí? Fíjense, estas que marqué con verde clarito, ¿sí? Son moléculas diatómicas, pero con átomos iguales. Entonces, acá directamente el enlace era no polar. Acá la diferencia de electronegatividad era cero, porque los átomos eran iguales. Hay un único enlace, el único enlace que tengo es no polar. Acá el momento dipolar era claramente cero en todas estas. Entonces, ella solo tenía London. ¿Se ve? Pero lo que les decíamos recién, fíjense que siempre tomamos más o menos los mismos compuestos. ¿Cuál es el compuesto más raro de esta lista? Yo no sé qué opinan, pero el más raro de todos para mí es este. Y aún así, ese compuesto está en la guía. ¿Sí? En el ejercicio, ahora les digo cuál, para que vean que todo lo que aparece en el examen lo tenían en la guía. En 425. ¿Sí? O sea, ninguno de estos, para el que hizo la guía, todos en algún momento lo usaron. Aparece en el 425, ese que para mí es el más raro, aparece en el 434 y capaz que en algún otro. ¿Sí? Pero fíjense que son todos conocidos, son todos amigos de la casa. ¿Sí? No les va a caer una sustancia que nunca, jamás. ¿Sí? Y fíjense que les pedía, este ejercicio era más fácil que el que hicimos, porque no les dice que ordenen, les dice que se fijen quién tiene el punto de ebullición más grande de todos.
¿sí? Entonces, había que mirar y decir, bueno, ¿quién tiene más fuerzas? Y esa era la sustancia que había que poner, nada más. Este a mí me pareció un ejercicio que era bastante simpático. No, no sé si les va a tocar algo como este, pero para que vean también un formato posible de cómo les pueden tomar en el examen. Cloro 2 es no polar, porque la electronegatividad de los dos átomos de cloro es la misma. La molécula es lineal, ¿sí? Y esto era lo que yo te decía, pares de electrones libres no significa polar, porque tenés, acá no hay átomo central, ¿sí? Son dos átomos. Está bien, cada uno tiene pares de electrones libres, pero tienen los mismos pares de electrones libres distribuidos de forma simétrica, se cancelan entre sí. ¿Sí? Por eso, hay que analizar en cada caso si las polaridades de enlace se cancelan o no. Bueno, ¿quieren que hagamos alguno de estos? Me parece que esto ya hicimos, muchas de las sustancias ya las hicimos, ¿sí? Esta la hicimos recién, el metano lo hicimos, este es no polar, el dióxido de carbono estaba en el archivo. Yo porque de estas hicimos muchas ya, pues lo único que tendrían que hacer sería en cada caso ver qué combinación de sustancias le dan, a ver quién es la que tiene el mayor punto de ebullición. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Bueno, dejo de compartir entonces.